¿Alguna vez has oído hablar del término peligro extraño? Enseñamos a nuestros hijos este término para mantenerlos a salvo de las personas malas del mundo, de aquellos que buscan dañar a los niños. Incluso podríamos aplicar este término en nuestra vida adulta cuando recibimos vibraciones espeluznantes de un extraño, por lo que evitamos la interacción. Pero, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos estos juicios instantáneos basados en la forma de ser de una persona? ¿Es su apariencia? ¿Sus acciones? Malcolm Gladwell argumentaría que son ambas cosas y que estos juicios podrían generar errores dañinos, perjudiciales y, a veces, mortales. Gladwell analiza casos que van desde el primer ministro británico que juzgó erróneamente el carácter y la intención de Hitler hasta casos de alto perfil como los de Henry Sandusky y Larry Nassar, todos los cuales tienen un tema común: leer mal a las personas. Gladwell analiza cómo la sociedad confunde las intenciones de los demás y es propensa a sacar conclusiones falsas sobre una persona en función de su reputación y comportamiento. Amanda Knox pasó años en prisión por un asesinato que no cometió porque la policía italiana confundió su comportamiento adolescente y burbujeante con un signo de culpabilidad. De hecho, errores como estos ocurren todo el tiempo y, a lo largo de este libro, Gladwell intenta demostrar que los juicios de una persona sobre el comportamiento no coincidente pueden tener consecuencias graves y, a veces, mortales. Capítulo 1. Buscando las banderas rojas en la venganza de Fidel Castro. ¿Qué es una bandera roja? Imagina ir a una primera cita e ignorar inicialmente las pequeñas señales de advertencia que podrían haber indicado un problema mucho mayor a largo plazo. Esas pequeñas señales de advertencia, esas son banderas rojas. Esos sentimientos viscerales que normalmente ignoras porque inicialmente quieres confiar en tu pareja. Sin embargo, ignorar estas pequeñas señales de advertencia puede conducir a escenarios a veces catastróficos años después. Como humanos, tendemos a tratar de ver lo bueno en los demás. Ignoramos las señales de alerta y luego lidiamos con las consecuencias más adelante. Si bien ignorar una señal de alerta en una primera cita solo puede conducir a prolongar una relación condenada al fracaso, ¿qué pasa cuando los agentes ignoran las señales de alerta mientras trabajan en la CIA? Bueno, eso puede conducir a la vergüenza, la traición e incluso la muerte. Incluso la agencia más sofisticada del mundo puede ser engañada por otros, engañada por personas en las que asumieron que podían confiar en función de su reputación y apariencia. Tomemos como ejemplo a Florentino Aspillaga, un agente de inteligencia cubano que trabaja en Checoslovaquia, una figura popular en la agencia, incluso nombrado el mejor por el propio Fidel Castro el año anterior. Florentino era respetado y confiado, pero vio la corrupción de Castro y supo que tenía que hablar. El 6 de junio. Florentino caminó hasta la embajada de los Estados Unidos y ofreció información sensible sobre la inteligencia cubana. Una vez transportado a salvo a Alemania, Florentino solicitó hablar con el agente de la CIA Mountain Climber. Sin el conocimiento de Mountain Climber estaba a punto de revelar una de las mayores traiciones de la historia al revelar una lista de agentes de la CIA que trabajaban como agentes dobles para Cuba y Fidel Castro pasó a revelar un documental de imágenes recopiladas a lo largo de los años, de agentes que revelan información sensible a Cuba, traicionando a Estados Unidos. ¿Dónde estaban las banderas rojas? ¿Fue Cuba tan sofisticada que pudieron convertir a los agentes sin ninguna evidencia? ¿Eran otros simplemente perezosos? No, las señales estaban ahí, pero fueron ignoradas. Aldrich Ames, un agente estadounidense de alto rango cuya traición provocó la muerte de muchos agentes encubiertos, fue ignorado debido a su estilo de vida alcohólico y su capacidad para parecer leal. Asumimos que sabemos la verdad sobre las personas, pero rara vez es así. Podemos ver algunas señales de advertencia, pero elegimos ignorarlas debido a nuestra voluntad de confiar en los demás y descartar esas señales como paranoia o coincidencia. Capítulo 2. Más banderas rojas en la Reina de Cuba. En Cuba, una vez más, la CIA parece no poder aprender de sus errores. Aún ignorando las banderas rojas, América ve una vez más la traición de los agentes traicioneros que están ayudando a Fidel Castro. En general, tendemos a confiar ciegamente en aquellos que tienen buena reputación, pero como hemos visto una y otra vez, una reputación respetada no hace que una persona sea inmune a la corrupción. Casi una década después de la venganza de Fidel Castro, decenas de miles de ciudadanos cubanos huyen de Cuba para escapar del régimen de Castro. Con tanta gente huyendo, Estados Unidos organizó esfuerzos de rescate para ayudar a los que huían. Intentando salvar a los civiles cubanos, los aviones estadounidenses comienzan a volar cada vez más cerca de Cuba, lanzando panfletos para alentar el derrocamiento de Castro. Eventualmente, el ejército cubano se dio cuenta de estas tácticas y derribó estos aviones civiles a pesar de que volaban en el espacio aéreo internacional. Si bien muchos descartaron el ataque como una mera coincidencia, Ray Brown comenzó a sospechar de los hechos y comenzó a investigar. Y se reveló que Castro tenía una planta dentro de la Fuerza Aérea en las afueras de Miami informándole sobre los planes. Brown descubrió que una colega, Ana Montes, había estado actuando de manera sospechosa en los días previos al ataque. Desde programar reuniones hasta excusarse de la sala de situación,
Braun tenía suficiente evidencia para llevar a Montes bajo sospecha ante las autoridades superiores. Ana Montes, sin embargo, tenía fama de ser una de las mejores agentes de la inteligencia latina y al dar cuenta de sus errores parecía confiable, por lo que sus excusas eran aceptadas como la verdad. No solo era amada por todos, sino que sus conexiones con Cuba realmente parecían una coincidencia hasta que 5 años después, Ana Montes es condenada por ser espía. ¿Dónde estaban las banderas rojas? Bueno, recibir llamadas telefónicas durante reuniones delicadas seguramente no se correlaciona inmediatamente con ser un espía. Pero esas señales de advertencia menores, esas banderas rojas, pueden ser indicadores de algo más grande, algo más significativo. Como humanos, nuestro valor predeterminado es asumir la verdad. Tenemos un sesgo hacia la verdad y somos malos para identificar a los mentirosos. Necesitamos casi certeza para finalmente cambiar de opinión sobre alguien que hemos conocido. Entonces, en el caso de Ana Montes, ciertamente había alguna duda, pero, ¿había suficiente duda? Capítulo 3. ¿Por qué es más probable que ignoremos las banderas rojas? Si bien la CIA ciertamente ha cometido errores al confiar en la persona equivocada, pocas personas han cometido un error como Neville Chamberlain. El primer ministro británico, Chamberlain, hizo planes para reunirse con Adolf Hitler por temor a que estuvieran al borde de una guerra mundial. Sin embargo, durante la reunión, Chamberlain señaló que la apariencia de Hitler parecía más la de un artista, y cuando se le preguntó si planeaba tomar alguna tierra más allá de Checoslovaquia, Hitler respondió que no. Satisfecho con su respuesta, Chamberlain regresó a Inglaterra y transmitió su confianza a Hitler. ¿Por qué Chamberlain y muchos otros confiaron tan rápidamente en Adolf Hitler? Si bien a muchos líderes inmediatamente les disgustó Hitler y lo descartaron como un tirano, hubo muchos otros que confiaron en Hitler. Entonces, ¿cómo sucede eso? Bueno, los gestos y las señales sociales son algo en lo que confiamos para basar nuestras decisiones. Nos impresiona cuando las personas dan un firme apretón de manos, mantienen el contacto visual y hablan bien. Por ejemplo, Solomon, un juez de fianzas en la ciudad de Nueva York, debe tomar decisiones simplemente mirando a la persona a los ojos y haciéndole algunas preguntas. Ciertamente, las interacciones cara a cara pueden decirle más sobre una persona que algo que lea en un archivo en Internet. ¿Cuántas veces haces juicios sobre alguien en línea, pero aún así le das la oportunidad de impresionarte en persona? Valoramos los encuentros cara a cara y creemos que podemos saber más sobre una persona mirándola y hablando con ella. Bueno, en comparación con una máquina, los juicios de Salomón pueden no ser tan creíbles como él piensa. Al observar más de 500,000 de casos penales de Nueva York, en comparación con el juicio humano, las personas que la máquina dejó en libertad bajo fianza tenían un 25% menos de probabilidades de cometer un delito y más probabilidades de presentarse ante los tribunales, demostrando que una máquina puede emitir mejores juicios sobre un criminal que un juez de fianza. Seguro que hay banderas rojas. Hubo banderas rojas cuando Chamberlain se reunió con Hitler, y hay banderas rojas cuando Solomon toma sus decisiones sobre la libertad bajo fianza. Entonces, ¿por qué ignoramos esas banderas rojas? En pocas palabras, es más probable que los humanos se dejen engañar por los modales y el lenguaje corporal de una persona. Hubo muchos líderes que nunca conocieron a Hitler y nunca confiaron en él. Nunca le dieron a Hitler la oportunidad de engañarlos a través de un trato y un apretón de manos dignos de confianza. Similar a la máquina no podía ser engañada por el comportamiento de un criminal e hizo un trabajo mucho mejor al juzgarlo, mientras que Solomon permite que los criminales lo engañen impresionándolo con el contacto visual y hablando bien, lo que hace que Solomon ignore las señales de alerta y cometer errores de juicio. Capítulo 4. ¿Cómo tratamos a las personas que notan las banderas rojas? Seguramente, no todos ignoran las banderas rojas en situaciones como estas. Y eso es cierto. Ciertamente, hay momentos en que las personas notan las señales de advertencia y llevan sus preocupaciones a una autoridad superior, pero, ¿por qué no sucede nada de inmediato? Esto se puede ver en muchos escenarios en los últimos años. Tomemos como ejemplo a Bernie Madoff, un inversionista con varios clientes y fondos en la ciudad de Nueva York. Una empresa llamada Derren tenía una gran inversión con Madoff, pero comenzó a sospechar cuando nadie en la empresa podía averiguar cómo estaba ganando dinero. Presentó reclamos, pero Bernie no tenía números para respaldar sus reclamos. Si bien Derren tenía sus sospechas, no había suficiente evidencia para descartarlo por completo, por lo que simplemente redujeron su inversión a la mitad en lugar de retirarse por completo. Ignoraron las banderas rojas. Mientras Bernie Madoff dirigía el esquema Ponzi más grande de la historia, claro, la gente tenía sus sospechas. Pero solo una persona tuvo la confianza suficiente para llamar la atención de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, sobre Bernie. Durante casi una década, Harry Markopolos y su equipo de investigadores de fraude presentaron continuamente a la SEC pruebas de un esquema de $50,000 millones. Cada vez fueron ignorados. Markopolos admite que si alguien investigara a Bernie,
descubriría que Bernie no estaba haciendo negocios en ninguno de los dominios que reclamaba. Era un caso fácil. Pero la gente optó por ignorar las sospechas y confiar en alguien que tenía una buena reputación. Verás, Marco Polo es diferente del resto de nosotros. Él no se desvía de la verdad. Es lo que se llama un santo paria, un tipo de persona que está aislada de la sociedad porque es diferente. Estar aislado le otorga acceso a la verdad de una manera que otros no tienen porque no está ciego por el sesgo creado por las construcciones sociales. Marco Polo es un escéptico, y hay muchas desventajas en ser un escéptico constante. Una de ellas es que los escépticos no ganan muchos amigos y carecen de influencia, a razón por la cual Harry no fue tomado en serio en 4 ocasiones distintas. Entonces, si bien hay inconvenientes en no aceptar la verdad, también hay inconvenientes en acceder a la verdad. Capítulo 5. Caso de estudio. El niño en la ducha. ¿Cuántas veces has visto cómo se desarrolla un escenario en las noticias y te preguntas qué estaban pensando? ¿Por qué no contactaron a las autoridades antes? Esto es normal. De hecho, es parte de la naturaleza humana creer que manejará una situación de manera diferente a los demás. La gente cree esto especialmente en el caso de Jerry Sandusky en 2011. Jerry Sandusky fue acusado de violación, y muchas personas influyentes en la escuela, incluido el presidente y el entrenador principal de la escuela, sabían sobre las acusaciones de violación y no hablaron de inmediato. Mucha gente se apresura a culpar a la escuela por permanecer callada, pero, ¿nos habríamos comportado de otra manera? Jerry creció rodeado de niños y deportes, y su padre incluso dirigía un centro comunitario para niños. En la autobiografía de Jerry, irónicamente titulada Touched, detalla su amor por los niños y la fantasía. Incluso con historias y testigos individuales, simplemente no había pruebas suficientes para presentar un caso sólido contra Sandusky. No hubo un solo caso que pareciera permitir que las figuras adultas se desviaran de su falta de verdad y simplemente dejaran que la situación descansara. Había demasiado sesgo de la verdad sobre Sandusky debido a cómo la gente percibía a Sandusky como un entrenador muy respetado dentro de la comunidad. Sin embargo, un ejemplo más severo proviene del médico de gimnasia olímpica, Larry Nassar, quien usó un procedimiento médico vaginal como tapadera para abusar sexualmente de las mujeres. A pesar de las decenas de testigos y cientos de víctimas, Nassar tardó años en ser juzgado. Esto no quiere decir que la gente estuviera tratando de encubrir la verdad, simplemente significa que había un sesgo hacia la idea de que no estaba pasando nada sexual. De hecho, la mayoría de los padres estaban en la habitación mientras él agredía a sus hijos y simplemente creían que Nassar solo estaba siendo un buen médico. Muchas víctimas incluso defendieron a Nassar hasta la semana en que testificaron, confesando que ya no podían defenderlo más. Incluso las víctimas recurrieron a la verdad incluso en una situación tan extrema. Es más probable que los humanos asuman lo mejor cuando deberían haber visto lo peor. Esto simplemente los hace humanos, no malas personas. Capítulo 6. La falacia de los amigos. Tome la serie de televisión favorita de todos, Friends. Si bien hay varios personajes e historias, el espectáculo es sorprendentemente bastante simple. La profesora de Dartmouth Jennifer Fugate analizó las expresiones faciales utilizadas durante la escena en la que Ross descubre que su mejor amigo Chandler tiene una relación sentimental con su hermana, Mónica. Jennifer explica que las expresiones faciales de Ross alcanzan el punto más alto de intensidad, casi estereotipadamente. De hecho, los espectadores pueden entender lo que sucede durante un episodio de Friends sin ningún sonido. La audiencia sabe exactamente cómo se sienten los personajes, lo que crea un vínculo entre la audiencia y los personajes. Sin embargo, los extraños de la vida real son mucho más difíciles de entender. Un episodio de Friends es transparente, y la gente de hoy adopta esta transparencia en escenarios de la vida real, creyendo que un extraño puede ser transparente solo por sus expresiones faciales, pero la vida es muy diferente a un episodio de Friends. Como mencionamos antes, los jueces tienden a tomar decisiones en función de sus interacciones con los acusados. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un juez no puede ver las expresiones faciales de las personas en la sala del tribunal? Bueno, en el caso de una mujer musulmana que usaba un velo que cubría todo menos sus ojos, el juez desestimó su denuncia contra el acusado afirmando que no puede tomar una decisión a menos que pueda ver su rostro. En conjunto, creemos que las expresiones faciales crean una cultura compartida. Creemos que sabemos lo que las personas piensan en función de sus expresiones faciales a pesar de no conocer los antecedentes de la otra persona, o incluso de no poder hablar el mismo idioma. Pero, ¿cómo podemos saber si las expresiones faciales son una representación precisa de lo que alguien está sintiendo o pensando? En pocas palabras, no podemos. Un estudio demostró esta teoría de la expresión facial al establecer un escenario de terror en el que las personas quedaron completamente sorprendidas por una variedad de escenarios espeluznantes. Si bien la mayoría informó sentirse conmocionado y asumió que sus rostros expresaban conmoción y asombro, la realidad es que menos de una quinta parte de las expresiones faciales estaban asociadas con conmoción. Entonces, ¿qué significa todo esto? La vida no es como un episodio de Friends,
Y cuando pensamos que los extraños están siendo transparentes, no siempre podemos confiar en nuestros juicios. Es casi imposible para nosotros hacer juicios precisos para poder conocer y confiar en los extraños que nos rodean. Capítulo 7. Una breve explicación del caso Amanda Knox. ¿Cómo saber cuando alguien está mintiendo? Los mentirosos se inquietan, evitan el contacto visual o simplemente parecen agitados. Los que dicen la verdad parecen confiados y tranquilos. En general, nos gusta pensar que podemos identificar a un mentiroso en función de sus acciones, pero como hemos dicho antes, la vida no es un episodio de Amigos y las personas en la vida real no son tan transparentes como parecen en la televisión. De hecho, los mentirosos pueden mentirle directamente a la cara sin inmutarse. Sin embargo, elegimos pensar que sabemos si alguien está mintiendo en función de sus acciones y su apariencia, y esto puede tener graves consecuencias. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2007, Meredith Kercher fue brutalmente asesinada mientras estudiaba en Italia. Su compañera de cuarto, Amanda Knox, quien llamó a la policía cuando tropezó con el cuerpo de su compañera de cuarto, fue inmediatamente considerada sospechosa. A pesar de que no había evidencia física contra Amanda, ella no actuó de la manera en que actuaría un amigo angustiado. La policía italiana creó una imagen de una fiesta sexual alimentada por drogas durante la cual Kercher fue asesinado, a pesar de que no había evidencia que llevara a la policía a llegar a esta conclusión. Entonces, ¿por qué Amanda Knox fue acusada de asesinato tan rápido? Porque la policía argumentó con vehemencia que Amanda era la asesina. La policía simplemente creía que Amanda era transparente y que podían leer su comportamiento. El investigador principal citó que la culpa de Amanda Knox era evidente en su comportamiento tonto y poco convencional. No estaba triste y no actuaba como sus amigos que también estaban de duelo por la muerte de Meredith. Desde mostrar afecto con su novio momentos después de descubrir el cuerpo de su amiga hasta comprar ropa interior sexy en los días siguientes, Amanda actuó como culpable. Su comportamiento no fue transparente como un episodio de Friends y resultó en que pasara años en prisión por eso. Tim Levin una vez realizó un experimento para tratar de identificar correctamente a los mentirosos a través de videos de personas acusadas de hacer trampa. Se pidió a expertos en psicología que vieran los videos e identificaran qué personas mentían y cuáles decían la verdad. Si bien estos expertos fueron mejores que la persona promedio para identificar a los que decían la verdad, fueron mucho peores para identificar a los mentirosos cuyo comportamiento no coincidía con las normas de comportamiento aceptadas. De hecho, incluso apodaron a una de las participantes como Nelly nerviosa debido a su comportamiento agitado, su inquietud y su actitud defensiva en general, y la identificaron de inmediato como una mentirosa. Pero, Nelly estaba diciendo la verdad, simplemente no era tan transparente como un personaje en Friends. Capítulo 8. Caso de estudio. La fiesta de la fraternidad. La Universidad de Stanford, el pináculo del prestigio y el éxito. Sin embargo, incluso una universidad como Stanford no es inmune a la ambigüedad del consentimiento sexual que se hizo evidente en el caso de agresión sexual contra Brock Turner. Alrededor de la medianoche de una noche de enero, dos ciclistas suecos se encontraron con un hombre y una mujer en el suelo. Pensando que los dos estaban teniendo un momento privado, pronto se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Brock Turner estaba agrediendo sexualmente a la mujer inconsciente, conocida como Emily Doe, para proteger su identidad. El caso de Brock Turner y Emily Doe ciertamente no es un incidente aislado y es un hecho frecuente entre los campus universitarios. ¿Por qué son tan frecuentes los encuentros como este? Para responder a esto, debemos observar cómo los estudiantes universitarios ven el consentimiento sexual. Hay muchos datos que miden las opiniones de los estudiantes universitarios sobre el consentimiento. Por ejemplo, solo el 44% de las mujeres piensa que quitarse la ropa equivale a consentimiento en comparación con el 50% de los hombres que creen esto. El 51% de las mujeres y el 58% de los hombres están de acuerdo en que solo un asentimiento equivale a consentimiento. Tanto hombres como mujeres coinciden mayoritariamente en que no decir no es suficiente consentimiento. Sin embargo, estos datos solo prueban que el consentimiento sexual es ambiguo. No hay límites establecidos, y el consentimiento solo entra en un territorio más turbio cuando se agrega alcohol a la ecuación. El alcohol no provoca inhibición, sino miopía, que es un estado en el que te falta imaginación y no puedes procesar nada más allá de la experiencia inmediata. En otras palabras, el alcohol reduce su enfoque y empuja todos los demás pensamientos a la parte posterior de su cabeza, incluidas las consecuencias a largo plazo. Esto también significa que las personas no son ellas mismas cuando están bajo la influencia. Si bien la sociedad cree en gran medida que el alcohol resalta la verdadera personalidad de la persona, la miopía demuestra que esto no es cierto. De hecho, tanto Brock Turner como Emily Doe estaban en estados alterados y casi se desmayaron durante su encuentro, y sabemos que Emily estaba demasiado incapacitada para dar su consentimiento a Brock. Entonces, mientras Brock cree que las escuelas deben enfocarse en la cultura del consumo de alcohol y cree que beber inevitablemente conducirá a una agresión sexual,
Emilio emitió una declaración que indica que el campus debe enfocarse en enseñar respeto a los hombres jóvenes. Pero, las escuelas deben enfocarse en enseñar tanto el respeto como la cultura del consumo de alcohol. Capítulo 9. El caso de Sandra Bland. Como se mencionó varias veces antes, no entendemos a los extraños y, desafortunadamente, hay muchos casos en los que las personas son víctimas de la incapacidad de otros para entenderlos. Un ejemplo de ello es el de Sandra Bland. Sandra Bland fue detenida por Brian Encina después de no señalar un cambio de carril. Cuando se le solicitó, Bland explicó que vio que Encina se acercaba rápidamente a ella y simplemente cambió de carril para salir de su camino, dejando bastante clara su irritación con Encina. Encina preguntó, ¿has terminado? Lo que provocó más provocaciones de Bland. En un intento por calmarse, Bland encendió un cigarrillo. Encina le pidió a Bland que lo apagara, pero Bland se negó, como tenía todo el derecho a hacerlo. Encina entonces procedió a sacarla de su auto, y cuando ella se resistió, se gritaron el uno al otro. Encina pidió refuerzos y Bland fue arrestado por un delito grave. 3 días después, Bland murió bajo custodia policial en un aparente suicidio. Entonces, ¿qué lecciones se pueden sacar aquí? ¿Que los oficiales deben ser más pacientes? No, es mucho más profundo que eso. Si observa el historial de Brian Encina, verá la cantidad de veces que detuvo a personas por infracciones de tránsito, siguiendo la creencia de que las infracciones de tránsito crean una oportunidad para delitos más graves. Encina a menudo detenía a las personas por infracciones menores. ¿Esto hace que las calles sean más seguras? El autor argumenta que no. De hecho, Sandra Bland estaba en un área de baja delincuencia en la carretera, por lo que esta táctica probablemente no funcionará. Bland estaba en un vecindario tranquilo cerca de un campus universitario en medio de la tarde. Entonces, ¿por qué tomarse el tiempo para detenerla? En pocas palabras, Encina creía que podía asumir la verdad sobre el carácter de Bland. La vida no es un episodio de Friends, por lo que si bien Bland parecía agitada, probablemente estaba más estresada que escondiendo algo criminal. Encina no pudo leer Bland. Lo que pensó que era transparencia, fue un malentendido. Encina hizo una suposición sobre un extraño, algo que hacernos todos los días. Por lo tanto, es importante recordar que no podemos entender a los extraños y debemos dejar de asumir que podemos. En el caso de Encina y Bland, Encina no entendió a Bland y culpó a Bland por sus acciones cuando en realidad, también debería culparse a sí mismo por hacer suposiciones al pensar que conocía a su personaje.